¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando acerca de San Pedro, primer Papa. Haciendo un resumen de lo que habíamos compartido hasta el día de hoy, habíamos hablado primero que a Simón le cambiaron el nombre por Pedro, Cefas, piedra, y que este cambio de nombre tenía un sentido de misión, que Jesús establece en Mateo 16, del 16 al 19, cuando dice que San Pedro es la roca sobre la que funda la iglesia. Además, le hace promesas específicas a San Pedro cuando le dice, primero, que le dará las llaves del reino de los cielos. También le dice que lo que ate en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Le promete que las puertas del infierno no lo podrán vencer o no podrán vencer a la iglesia. Además, el título roca es un título que es reservado para Dios, pero se le da a Pedro por delegación. Y vimos todos los textos bíblicos en los videos anteriores que respaldaban lo que estamos diciendo. Hoy día queremos analizar una lista de elementos que la Biblia nos regala, donde nos reafirma lo que hemos estado hablando, cómo San Pedro es el primer papa, cómo vemos que los apóstoles, las Sagradas Escrituras, nos muestran de que efectivamente a San Pedro le dieron autoridad. Y vamos a ver algunos aspectos de esta lista. Por ejemplo, el nombre de San Pedro aparece siempre en primer lugar en toda la lista de los apóstoles como signo de primado. En Mateo 10:12, en Marcos 3:16, en Lucas 6:14, en Hechos 1:13. Incluso en Mateo 10:2 se dice, lo llama el primero. También Jesús pide específicamente por Pedro para que no desfallezca su fe. Lucas 22:32. Es Pedro que confiesa la divinidad de Cristo en Mateo 16:16. Pedro es mencionado por un ángel como el líder representante de los apóstoles en Marcos 16:7. Pedro responde en nombre de los discípulos en Marcos 8:29. Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces deben perdonar en Mateo 18:21. Encontramos expresiones como Simón y compañeros en Marcos 1:36. Pedro en nombre de todos pide que le expliquen la parábola, Lucas 12:41. También tenemos que la sombra de Pedro hace milagros en Hechos 5:15. Además, Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia, estableciendo normas y reglas que son aceptadas en Hechos 15 del 7 al 11. También tenemos que con frecuencia es mencionado con distinción sobre los apóstoles en Marcos 1:36, en Lucas 9 del 28, en Lucas 9:32, en Hechos 2:37, Hechos 5:29, en 1 Corintios 9:5. También tenemos que Pedro es el primero en reconocer una herejía y refutarla en Simón el mago, en Hechos 8 del 14 al 24. Ordenó que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos en Hechos 10:46 al 48. Y Pablo fue a Jerusalén específicamente para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio en Gálatas 1:18. Todos estos textos o todos estos indicios, sumados a los que ya hemos visto en los videos anteriores, nos muestra cómo la Biblia deja claro que Jesús estableció al primer apóstol, a alguien que tenía autoridad delegada sobre todos los apóstoles para guiar, pastorear a la iglesia como supremo pastor, que fue San Pedro, y a sus sucesores le llamamos Papa, que es el que tiene la misión que Jesucristo le dio a San Pedro, la recibe el siguiente Papa. Por eso a cada Papa le llamamos el sucesor de San Pedro, porque está llevando adelante el ministerio que llamamos nosotros el ministerio petrino. En resumen, hemos visto cómo Jesús establece instituye el ministerio petrino o la autoridad suprema que tiene el Papa. En los videos anteriores que siguen vamos a ver cómo Jesús después en otros dos textos confirma y declara a San Pedro
como supremo pastor y que confirme a sus hermanos. Que el Señor los bendiga a todos.